¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 4. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Cómo andas, Santi? Un placer saludarte a ti y a nuestra audiencia. Otro día más recorriendo el mundo con las noticias más importantes y también las historias destacadas del planeta. Algunos adelantos de los temas que estaremos tratando hoy. Se está filmando una nueva película de Transformers en Bolivia y les vamos a mostrar algunos de los sitios arqueológicos que serán parte de este gran set. Y además una protesta particular que se dio en Wall Street entre las desigualdades que existen entre los ricos y los pobres. Hubo una manifestación por este tema. Hacemos una pausa, pero antes queremos festejar porque llegamos a los 4.000 seguidores en Instagram. @Zoom de Noticias 4, sigue creciendo esta comunidad. Allí compartimos nuestros contenidos destacados y también leemos sus mensajes que nos encantan. Es momento de hacer una breve pausa en Zoom de Noticias. Ya venimos con estas historias. Quédense ahí. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Seguimos en Zoom de Noticias, gracias por estar del otro lado y ya vamos a empezar a recorrer el mundo, pero antes, Santi. Marcelo Irachet nos trae las noticias más destacadas de esta edición de Telenoche. Buenas tardes, Marce. Muchísimas gracias, Santiago, Jimena. Muy buenas tardes para todos. ¿Por dónde viene lo principal hoy de Telenoche? Bueno, el tema de la Operación Océano es otra jornada clave. En realidad son audiencias que se van a extender hasta el próximo día jueves, pero hoy la relevancia es que compareció vía una cámara, vía online. La principal víctima fueron más de 100 preguntas, una veintena de ellas no tuvieron respuesta, estaba asistida por un representante legal. Les vamos a estar contando los detalles de esta mega causa de abuso sexual de menores. Por otra parte, las fronteras y su apertura finalmente a partir de esta jornada quedó abierta el paso entre Concordia y Salto, es la única hasta el momento, luego de la decisión que en su momento adoptó el gobierno argentino, pero que ahora instrumentó la provincia de Entre Ríos. Pero no es un pasaje sino más, hay que cumplir con algunos requisitos. En realidad ha sido hasta el momento muy poca gente la que ha traspasado el puente. Vamos a estar en vivo desde aquel lugar, pero además contándoles desde aquí, desde estudio, cuáles son esos requisitos. El conflicto en el puerto tuvo hoy una novedad, una impasse si ustedes quieren. Se realizó una asamblea por parte de los trabajadores, fue ardua, muy debatida, extensa, pero finalmente los empleados resolvieron no adoptar medidas, por lo menos hasta fin de mes, dando espacio para que la dirigencia del sindicato, promueva la posibilidad de que vuelvan a sentarse a la mesa tanto los representantes de la empresa como de los trabajadores y finalmente se acuerde ese punto sobre el que había diferencia y se firme un nuevo convenio colectivo. Pero, insisto, el plazo es hasta fin de mes, debe haber algún tipo de salida antes o podría realizarse otra asamblea con la decisión de adoptar algún tipo de medidas. El cáncer de mama, un tema realmente relevante. Hubo anuncios hoy del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, las mamografías pasarán a ser obligatorias y no en forma optativa. Se habrá de incorporar nuevo instrumental para, testear a las mujeres. Pero uno de los anuncios quizás más importantes está vinculado con que a partir del próximo año las prótesis mamarias van a ser absolutamente gratuitas para toda aquella señora que lo necesite. La campaña contra los 135 artículos que se quieren derogar de la ley de urgente consideración, una conferencia de prensa hoy por parte de quienes promueven la derogación y al mismo tiempo vamos a estar en vivo también desde algunos actos donde se promueve la mantención de la ley tal cual está. Este es un capítulo aparte, ¿no? El de los precios para las finales de la Sudamericana y la Libertadores aquí en Montevideo los días 21 y 27 de noviembre próximo. Los dio a conocer la Conmebol. Hay que pensar en dólares y en varios cientos de dólares para poder asistir a algunos de estos compromisos. Hay alguna entrada de 100 y poco, pero también llegan a 600 y más.
les vamos a estar dando todos los detalles en la edición de Telenoche. Y a modo de avance también en lo internacional, los incidentes que se registraron en Chile, un saldo de 400 detenidos, 2 personas fallecidas y el estado de excepción en Ecuador, una medida anunciada en estas últimas horas por el presidente ecuatoriano en el marco de una lucha contra el narcotráfico. Los esperamos, Tenemos esto y mucho más para contarles. 18:55, edición central de Telenoche. Jimena y Santiago tienen más Zoom de noticias. Presentó Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Le agradecemos a Marcelo por este adelanto y comenzamos a recorrer el mundo. Nos vamos hasta México. ¿Cuál es la situación en este país de los artesanos? Bueno, su trabajo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus. Artesanos que además se están preparando para conmemorar el Día de los Muertos. Los artesanos mexicanos se preparan para el Día de los Muertos tras la crisis del coronavirus. Comestible, colorida y alegre, la figura de un cráneo revestido de dulce, conocida como la calaverita de azúcar, se ha convertido en una de las artesanías más icónicas del país y de los festejos mexicanos del 31, 1 y 2 de noviembre. Son 200.000 unidades de calaveras las que produce la dulcería Jiménez Hermanos al año, un trabajo que comienza en septiembre y termina en octubre. La pandemia afectó las ventas y este año se espera puedan volver a resurgir. Mientras tanto, hay quienes han aprovechado el reciclaje para seguir con la tradición sin impactar al medio ambiente. Vidrio reciclado, cartón, latas de refresco, bolsas de plástico, periódico y envases de leche son algunos de los materiales que Susana Paniagua y su esposo utilizan para realizar joyería, cestería, calaveras decorativas, platos y un sinfín de objetos. Aunque las ventas han bajado por la pandemia, al igual que Jiménez, esperan que las ventas crezcan y se avecine un futuro mejor. Y hablamos de Rusia, que suspendió su misión a la OTAN tras acusación de espionaje. Veamos ahora cómo es el funcionamiento y la historia de este organismo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es un organismo político-militar de defensa y seguridad colectiva con 29 países miembros de Europa y Norteamérica. Surgió en 1949 en Washington para contrarrestar la amenaza soviética y afianzar el principio de solidaridad mutua entre sus miembros. Con los años, a los 12 países fundadores se sumaron otros. Su última ampliación fue en 2017. Con sede en Bruselas, su cuartel general se encuentra en Mons, sur de Bélgica. De él dependen 9 comandos, de Holanda a Turquía, pasando por Estados Unidos. Actualmente, casi 20.000 hombres participan en misiones de la OTAN y realizan operaciones terrestres, aéreas y navales que están desplegadas en Afganistán, Kosovo, el Mediterráneo y a lo largo del Cuerno de África. La OTAN ejecuta, entre otras, misiones de vigilancia y refuerzo del sistema de defensa aéreo de Turquía. Columna vertebral de la organización, el artículo 5 del Tratado de la OTAN estipula que todo ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos ellos. Este artículo fue invocado por primera vez en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Un artista de San Pablo realizó un mural con las cenizas de los incendios amazónicos. Lo hizo para demostrar la situación de deforestación que se está dando en aquel país. Viajamos hasta allí. Isso é o meu pigmento para colocar na tinta, né, e produzir minha própria tinta de crime ambiental para dessas cinzas ressurgir uma homenagem aos brigadistas da floresta. É um grande protesto às queimadas, ao desmonte ambiental que está acontecendo no Brasil há décadas, especialmente no governo Bolsonaro, que está desmantelando todas as estruturas de fiscalização. Porque
a gente está vivendo aí essa emergência climática por impactos gigantescos e não é só a floresta que está virando cinzas. Nós todos, afinal, somos a natureza. Eu não estou aqui defendendo a natureza, não. Eu sou a própria natureza, então eu estou me defendendo. Semanas atrás informábamos en Zoom de Noticias de una misión especial de China para traer pruebas rocosas desde la Luna en una nave espacial. Así es, y estas confirmaron que existió movimientos volcánicos antes de lo que pensaban. La Luna tuvo actividad volcánica hasta hace menos tiempo de lo pensado. Esa es la conclusión a la que llegaron científicos chinos tras analizar rocas recolectadas en la superficie del satélite terrestre por una misión espacial de ese país. Se trata de las primeras muestras de suelo lunar traídas a la Tierra en 4 décadas. En el análisis del material, los científicos hallaron basalto, una forma de lava enfriada de hace 2030 millones de años. Antes se pensaba que la actividad volcánica en la Luna se detuvo hace 2.800 o 3.000 millones de años, pero descubrimos que aún había actividad hace unos 2.000 millones de años. La misión Chang'e 5 recogió 2 kilos de muestras de una parte antes no explorada de la Luna, el volcán Mons Rempker, en la vasta zona llamada Océano de Tormentas. Los científicos seleccionaron esa zona porque pensaban que podía haberse formado más recientemente, debido a la baja densidad de cráteres de meteoros en su superficie. Los últimos descubrimientos, publicados en 3 artículos en la revista Nature, generan nuevas preguntas para los científicos que tratan de descifrar la historia del satélite. Suponen además un gran paso para el programa espacial chino, que envió un robot a Marte y otro a la cara oculta de la Luna. Nos vamos a los Estados Unidos para conocer una peculiar protesta que se dio allí. Colocaron una estatua de un gorila y 10.000 bananas frente al toro de Wall Street en Manhattan. En esta protesta se denunció la desigualdad que existe entre los ricos y los pobres. Una estatua de Harambe, un gorila de 17 años cuya muerte desató el clamor internacional en 2016, fue enfrentada cara a cara con la estatua del toro de Wall Street en Manhattan para denunciar la disparidad entre ricos y pobres. La famosa estatua Judging Bull en Wall Street fue rodeada de 10.000 bananas que luego serían donadas a los bancos de alimentos locales y comedores comunitarios. El evento tuvo la intención de resaltar la disparidad de la riqueza entre el 1% de la población y el resto del mundo. Los organizadores, fundadores de Sapien Network, una plataforma de redes sociales en desarrollo dedicada a anteponer las necesidades y el bienestar de los seres humanos, dijeron que la actividad fue realizada para mostrar que Wall Street se encuentra totalmente alejado de las necesidades de la gente común. Ya hablamos de la nueva película de Transformers que se está filmando en algunas zonas de Latinoamérica, por ejemplo Bolivia. Sí, el set de este film será en sitios arqueológicos. Vamos a ver cómo se está desarrollando. Una vez más, cusqueños y turistas disfrutaron de la magia del cine. Los Autobots y Decepticons se desplazaron por las principales calles de la ciudad inca para iniciar con las grabaciones de persecución en la Plaza Regocijos, cerca a la municipalidad de Cusco. Las calles ubicadas a 3 cuadras a la redonda de esta Plaza de Armas permanecieron cerradas. Emocionados, los vecinos corrían tras los vehículos y se tomaban fotos con ellos de fondo. El favorito de muchos era Optimus Prime. Nadie quiso perderse la oportunidad de apreciar, aunque sea de lejos, la filmación de estas escenas de Transformers, el despertar de las bestias. La grabación se extendió hasta las 6 de la tarde. Las grabaciones continuarán durante esta semana y se tiene estimado que la filmación en la ciudad del Cusco llegue a su fin el 19 de octubre. Luego continuará en las carreteras como Abra, Málaga, La Concepción. Ahora queremos contarles sobre el plan Sembrando Vida en México para la reforestación de millones de hectáreas. Este proyecto fue destacado por el estadounidense John Kerry. El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, puso el lunes a México como ejemplo en la lucha contra el calentamiento global. Según el gobierno mexicano, 1 millón de hectáreas han sido reforestadas en el marco de su programa Sembrando Vida, puesto en marcha en febrero de 2019.
almost a third of Mexico. Casi un tercio de México está cubierto de bosques y el presidente López Obrador está enfocado apropiadamente en cómo México va a hacer esas contribuciones poniendo atención a eso. El éxito en el área, la reforestación, podría contribuir hasta en un tercio de la mitigación global para 2030. Contribute as much as 1/3 of global mitigation by 2030. Unos 450.000 campesinos reciben un pago mensual de $250 a cambio de reforestar sus parcelas con árboles frutales o maderables, en un programa que es replicado en El Salvador y Honduras. Se suma otro que ofrece becas a estudiantes, conocido como Jóvenes Construyendo el Futuro, y entre ambos cuentan con una inversión de $62 millones. El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que los programas sociales ayudarán a contener la creciente migración ilegal a Estados Unidos, por lo que pidió inversiones al mandatario de ese país. Los elogios de Kerry a López Obrador contrastan con las críticas a un proyecto legislativo de reformas energéticas que plantea otorgar el control mayoritario del mercado al sector público y que opositores y ambientalistas consideran que da la espalda a la generación de energías limpias. Y para despedirnos de Zoom de Noticias, les contamos que un buzo encontró una espada de hace 900 años en el fondo del mar en Israel. Se pretende que le pertenecía a un caballero de las Cruzadas. Los dejamos con este informe contando sobre esta situación y nos despedimos. Un placer compartir esta edición de Zoom de Noticias con ustedes. Nos reencontramos mañana a 18:30 aquí en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos.